Bien, muchas gracias. Buenas noches. Mi agradecimiento al CAE por la invitación y qué gusto es ver a gente joven, ¿no? en estos eventos. La contratación pública es una especialidad del derecho que está en formación, no tiene todos los años que tiene otras ramas, ¿no? Como el derecho civil. Y nuestra regulación tiene una constante dinámica de cambio normativo. Así que resulta muy bueno que gente joven le interese estos temas, ¿no? Y que investiguen, porque todo lo que vamos a hablar el día de hoy no es una verdad absoluta en algunos casos. Entonces, hay mucho espacio para la investigación, para la crítica, de repente pensar en un cambio de norma en determinados aspectos para precisarla, ¿no? No necesariamente cambiar toda la norma, porque siempre va a haber una resolución del contrato, siempre va a haber ampliación de plazo, siempre va a haber las figuras que actualmente tienen nuestra norma, solamente que se regulan de manera algo diferente. Entonces, a veces la modificación normativa no tiene que ver tanto con un cambio total, ¿sí? Pero les decía que el hecho de que exista gente joven interesada en estos temas, para mí es muy satisfactorio. Así que voy a iniciar entonces con la ponencia. Eh, Gracias a Ariana Vilela por la presentación. Así que vamos a empezar el día de hoy con el tema de ampliación de plazo. Una primera precisión, ¿no? Una primera precisión es la siguiente, que esta mesa está dedicada a la obra pública, ¿no? Al contrato de obra pública. Pero la obra pública tiene regulación diversa. Hay una regulación diferente dependiendo, por ejemplo, si se trata de una asociación en participación, ¿no? Hay diferente regulación. Entonces, esa es una primera precisión que debo hacer, que yo voy a abordar la figura de la ampliación de plazo en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado, la Ley 3225 y su reglamento, ¿no? Entonces, esa es la primera precisión, no es que voy a hablar de toda la regulación acerca de obra pública y qué pasa con el tema de la ampliación de plazo en absolutamente todas las regulaciones, no, solamente en el caso de la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, Ley 3225 y su reglamento, ¿no? Que es, en cuanto a número, la mayor cantidad de contratos que se suscriben en nuestra actualidad y es de donde derivan el mayor número de arbitrajes, ¿no? Por eso elegí este tema, que resulta un tema recurrente en el ámbito del arbitraje en contratación con el Estado. Entonces vamos a desarrollar este tema en ese marco normativo particular, ¿no? Y decíamos, ¿no? Es en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado, y alguien podría pensar que la Ley de Contrataciones con el Estado regula todos los contratos con el Estado, y eso no es así, solamente regula los contratos cuando el Estado adquiere bienes, servicios o contrata obras, ¿no? Cuando se otorgan concesiones, cuando se celebran contratos de asociación pública-privada, cuando es obras por impuestos, tiene otras regulaciones, ¿no? Entonces, específicamente voy a hablar de la figura de la ampliación de plazo, específicamente en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado, cuando el Estado adquiere bienes, servicios y contrata obras. Bien, entonces, habiendo precisado ese aspecto, vamos a conversar acerca del tema ampliación de plazo, ¿sí? Y unas nociones básicas para poder entender, porque a veces no se entiende por qué es así, ¿no? Porque fíjense, alguien podría decir, a ver, si hay un contratista que se obligó a entregar una obra en una fecha determinada, ¿por qué se va a aprobar que entregue en una fecha posterior? No es una pregunta totalmente legítima que alguien que no conoce la normativa de contratación con el Estado, no está muy vinculado a la contratación pública, podría hacer. Oye, pero ¿por qué? Si había suscrito un contrato, ¿los contratos acaso no son obligatorios entre las partes que los celebran? ¿Por qué la entidad tiene que aprobar que se entregue en una fecha posterior? ¿No? Primera pregunta. Y es que la ampliación de plazo resulta aplicable solamente en aquellos casos en los cuales existe una circunstancia, una causa que es ajena a la voluntad del contratista. O sea, no es que
la ampliación de plazo se la va a aprobar la entidad al contratista, estando eventualmente el contratista retrasado por una causa imputable a él. No, ese no es un supuesto totalmente negado, ¿no? Solamente resulta aplicable la figura de la ampliación de plazo en aquellos casos en los que se genere una circunstancia no imputable al contratista, y solamente para esos casos. Porque si es por culpa del contratista, por responsabilidad del contratista, ¿no?, que la obra no vaya en el ritmo que debería avanzar, entonces ese no es un caso para ampliación de plazo, ¿no? Entonces, primer aspecto a tener en cuenta, que la ampliación de plazo corresponde en aquellos supuestos en los cuales surge una circunstancia o un hecho que no sea imputable al contratista, ¿sí? Y como es el contratista el obligado a entregar en una fecha determinada, ¿no?, y que no va a poder hacer porque surgió esta circunstancia ajena a su voluntad, ajena a su esfera de dominio, la ley le confiere al contratista la facultad de solicitar una ampliación de plazo. ¿Es obligatorio solicitar ampliación de plazo? No. Es facultativo. Si el contratista quiere, solicitará ampliación de plazo, o si el contratista no quiere, no solicitará ampliación de plazo. Pese a estar en la norma, podría ser que el contratista no solicite ampliación de plazo, por diferentes circunstancias. Entonces, hay que tener en cuenta, entonces, que la ampliación de plazo resulta aplicable en aquellos casos en los cuales existe una situación no imputable o que no es responsabilidad del contratista, y que le confiere al contratista precisamente la posibilidad de solicitar que se pueda cumplir en un tiempo posterior al originariamente pactado. Es un supuesto sin duda de modificación contractual, en el que se activa como, teniendo como premisa una solicitud del contratista. ¿Y quién va a ser quien va a aprobar esa ampliación de plazo? Va a ser la entidad. La entidad, ¿no? En cualquier caso, ¿se puede solicitar ampliación de plazo? No, la ley dice cuáles son las causales. Y estas están referidas en la Ley de Contrataciones con el Estado y específicamente en el artículo 197 del reglamento. Y nos dice, primer supuesto, por atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, ¿no? Es el primer supuesto. Este supuesto de atrasos o paralizaciones requiere que esa causal haya sido acreditada, ¿no? Es necesario que la causal de ampliación de plazo se encuentre adecuadamente acreditada y sustentada además por el contratista. No basta simplemente invocar que hay una circunstancia ajena a la voluntad del contratista, sino que tiene la obligación el contratista, cuando presenta su solicitud de ampliación de plazo, de acreditar que existe la causal y sustentarla además. ¿Sustentar qué? La norma nos establece que para cualquier supuesto de ampliación de plazo, no basta simplemente que exista la causal, sino que es necesario que esa circunstancia o causal modifique la ruta crítica de la obra. O sea, si no hay incidencia en la ruta crítica, no hay necesidad de otorgar una ampliación de plazo, ¿no? En la medida que la secuencia se ve afectada como consecuencia de esta circunstancia, se justifica una ampliación, pero si no hay ninguna afectación o impacto en la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, no corresponde en ese caso la ampliación de plazo, ¿no? Entonces, la primera causal, decíamos, por atrasos y o paralizaciones no atribuibles al contratista. El segundo supuesto es que el contratista tiene que ejecutar una prestación adicional. Las partidas originariamente contratadas van a ser ejecutadas por el contratista, pero la entidad ha aprobado una prestación adicional, distinta a las partidas que se estaban ejecutando originariamente. Si es que tengo que ejecutar algo diferente, adicional, distinto a lo originariamente pactado, en la medida que eso distinto a lo originariamente pactado modifique la ruta crítica, le otorga nuevamente la facultad al contratista de solicitar
ampliación de plazo, ¿no? Entonces, en este caso, el segundo supuesto causal de ampliación de plazo es cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de una obra. Entonces, en este caso, es el segundo supuesto. El primer supuesto es que hay un atraso, no se puede ejecutar la prestación porque hay un obstáculo, hay un impedimento, una circunstancia, ¿no? Que implica un atraso, una paralización y además no es atribuible al contratista, primer supuesto. Segunda causal es, se ha aprobado una prestación adicional, tengo que ejecutarla. Y como no estaba dentro de lo previsto en las partidas que tenía que ejecutar, necesito un plazo mayor, ¿no? En la medida que se modifique la ruta crítica, corresponderá la ampliación de plazo por esta segunda causal o circunstancia. Y el tercer supuesto o causal es cuando es necesario un plazo adicional para ejecutar mayores metrados. Aquí la partida estaba pactada, solamente que es necesario ejecutar una cantidad mayor, usualmente, ¿no? De lo previsto originariamente en el contrato. Tengo que ejecutar más metros de lo originariamente pactado. Tengo que realizar la partida tal. Sí, está pactada, pero está pactada solamente tantos metros. Y tengo que hacer el triple. Y entonces, si es más trabajo, eso puede impactar en la ejecución de la obra, y en la medida que modifique la ruta crítica, entonces te otorgará también el derecho a que se otorgue una ampliación de plazo, ¿no? También hay otro supuesto que es el de que no se absuelvan las consultas, que está en el artículo 193.5 del reglamento, ¿no? También es otro supuesto, no está en el 197, pero hay que tenerlo en cuenta porque podría ser que el retraso o paralización venga por el lado de que la entidad no absolvió alguna consulta, ¿no? Vemos ahí el 193.5, ¿no? También es otro supuesto adicional, como una causal adicional a las tres que se mencionan expresamente en el 197, ¿no? Tan importante como la causal prevista en el artículo 197, tan importante como la causal, es también el procedimiento. Podría ser que ustedes sean los contratistas y que se encuentren en la causal, pero no, si no siguen estrictamente el procedimiento establecido en el 198 del reglamento, a pesar de que se encuentren en la causal, a pesar de que tengan acreditada la causal y sustentada la afectación de la ruta crítica, ¿no? Como lo dice la opinión 074-2018 de la Dirección Técnica Normativa del OCE, a pesar de que cuenten con eso, habiendo acreditado la causal, si no siguen el procedimiento, no se otorgará la ampliación de plazo. Entonces, tan importante como la causal es seguir el procedimiento. Y esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? A quienes están en el ámbito de la contratación pública en tema de ejecución de obras, es esto importante. Porque alguien podría decir, no, oye, si estoy en la causal, no importa el procedimiento, es un aspecto formal. No, pero en el marco de la contratación con el Estado, el procedimiento también es importante, ¿sí? Hay la obligación del residente de obra de anotar en el cuaderno de obra el inicio y final de la circunstancia que está afectando la ejecución normal de la obra, ¿no? Y además tiene que señalarse los efectos y los hitos que se ven afectados o que podrían eventualmente no ser cumplidos en esta circunstancia. Entonces, en este caso, para eso tenemos que cumplir con este procedimiento y con estas disposiciones, ¿no? Entonces, tener en cuenta el procedimiento del artículo 198, ¿no? Tener en cuenta el artículo 198. Hay algunos aspectos vinculados, y ya voy terminando, ¿no? Para no quitarle tiempo al siguiente expositor, que tiene un tema muy, muy bueno, y seguramente va a extenderse un poquito más que yo, y por eso voy a terminar rápido mi exposición. Hay que tener en cuenta que se solicite una ampliación de plazo, ¿no? Es algo opcional, facultativo del contratista. Podría ser que un contratista no solicitó ampliación de plazo, es decir, cumple en una oportunidad distinta a la pactada originariamente, con retraso, entre comillas, pero si ese retraso no es imputable a él, no le serán aplicables las penalidades, porque en el caso de las penalidades, la normativa nos dice específicamente que para aplicar una penalidad por moro retraso es necesario que el retraso sea injustificado. Y si hay una causa no imputable al contratista, puede haber retraso, pero no es pasible de penalidad si no es
un retraso que sea por causa imputable al contratista. Otro aspecto importante es que si es que eventualmente la entidad no aprueba una ampliación de plazo, el contratista tiene sin duda la posibilidad de iniciar una controversia respecto a esa negativa de ampliación de plazo. En caso se inicie una controversia respecto del tema de ampliación de plazo, de acuerdo a lo que dice la opinión 077-2019 de la Dirección Técnica Normativa del OCE, eso no implica de modo alguno una suspensión del contrato, ni que las partes puedan incumplir obligaciones. Las partes igual estarán obligadas a seguir cumpliendo sus obligaciones sin perjuicio de la controversia que tienen respecto de la ampliación de plazo, ¿no? Y otro aspecto final, y con esto ya cierro, ¿no? Es que si eventualmente un contratista ha iniciado el procedimiento de ampliación de plazo, ¿no? Y de repente ya culmina el mes y la entidad quiere realizar la valorización, no se puede aplicar la penalidad por mora hasta que no se resuelva el tema de la ampliación de plazo solicitada, ¿no? Porque podría haber ahí un inconveniente. Y esto se encuentra reconocido en la opinión 195, guión 2017 de la Dirección Técnica Normativa de los, ¿no? Entonces, he querido dar algunos aspectos que puedan ser útiles para quienes están ingresando al tema de contratación con el Estado en el marco de la Ley 3225 y su reglamento, algunos aspectos esenciales, básicos, acerca de la ampliación de plazo. Y hasta ahí mi exposición por el momento, porque tenemos una segunda ronda en la que terminamos algunas ideas adicionales, pero nuevamente mi agradecimiento y le doy el uso de la palabra a la doctora Ariana Vilela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo Soria, por su excelente exposición. Gracias por todo este aprendizaje enriquecedor. Y a continuación, el segundo subtema será abordado por el doctor Jaime Lee. El doctor Jaime Lee es abogado por la Facultad de Derecho de la UPC, es magíster en regulación, convención en infraestructura y telecomunicaciones. Es máster en regulación por la Universidad Europea de Madrid, ex becario de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la maestría en Public-Private Partnerships y magíster en Project Management en la Universidad Internacional de Valencia, España. Cuenta con diversas especializaciones en proyectos de APP y con estudios de extensión universitaria en Harvard University. Ha realizado con eficiencia asesorías a diversas entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas en materia de puertos, hidrovías, fibra óptica, metros, trenes y hospitales, contratación pública, derecho administrativo y regulación de servicios públicos. El doctor Jaime Lee en esta noche nos hablará sobre el tema mecanismos de obra por impuestos. Agradecer nuevamente su amable disposición, estimado doctor Jaime, y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, se le escucha correctamente. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor, se le escucha correctamente. Ok, bueno, ante todo quería pedirles disculpas por la cámara, se me ve muy oscuro. Lo que sucede es que me encuentro ahora en Panamá, en un evento del BID. Pensé que iba a tener una sala para poder dar la presentación, pero el evento es en un lugar donde me impide poder tener un lugar tranquilo, pero igual estoy aquí para poder cumplir con ustedes y dar lo mejor dentro de lo que ya habíamos programado. Les agradezco la invitación. Les pediría, por favor, si pudieran colocar la PPT que les compartí para poder empezar. Sí, doctor, las acabamos de colocar. ¿Nos indica si las puede visualizar, por favor?
Estimados asistentes, vamos a esperar unos minutos para que el doctor Jaime Lee pueda restablecer su conexión. Hola, Sí, doctor, buenas noches. Sí, lo ahora escuchamos. sí. ¿Se me escucha? Por favor, Sí, confírmenme si doctor. se me escucha. Sí, doctor, se escucha correctamente. Oh, qué terrible. Buenas noches, doctor. Sí, se le escucha correctamente. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, como les dije, disculpen por la cámara, pero bueno, comenzamos. Bueno, la clase de hoy, la ponencia que me toca explicarles en este breve tiempo es sobre las obras por impuesto, pero enfocado en su importancia y el panorama actual del mecanismo. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, es bueno entender que las obras por impuesto no son un mecanismo de promoción de inversión privada. Las obras por impuesto están consideradas dentro de los mecanismos de proyectos de inversión pública. En ese sentido, todas las acciones que se hagan dentro de los mecanismos de obra por impuesto van a ser desarrollados en el marco del Invierte PE, que es el marco precisamente para todos los proyectos de inversión pública y los IORs. Los IORs, entendido como estas intervenciones temporales para temas de rehabilitación o cambio de ciertos equipos vinculados con servicios públicos que se estén prestando. Entonces, la finalidad del Invierte, como dice acá la presentación, es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura pública. Esto es un tema que nos va a tomar, que nos tiene que tener muy en consideración, porque es la idea que nos va a marcar y a centrar sobre la finalidad que tienen las obras por impuesto como mecanismo de promoción de inversión pública. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, para continuar con esto, sería bueno plantearles cuál es la finalidad de la inversión pública. ¿Qué se nos puede venir a la mente cuando hablamos de inversión pública? Bueno, cuando hablamos de inversión pública en sí, estamos hablando obviamente del uso eficiente de los recursos públicos, ¿no? Los cuales son recursos escasos, obviamente porque el Estado no tiene dinero ni presupuesto ilimitado, con lo cual tiene que destinarlo a lo que él mejor considere, y ahí vamos a otro tema, a lo que él mejor considere para poder brindar un nivel de vida adecuado para los ciudadanos, ¿ya? Entonces, bajo ese esquema, ¿cómo podemos definir la finalidad de la inversión pública? Como aquel mecanismo enfocado en el uso eficiente de recursos para el cierre de brechas de infraestructura y de servicios públicos enfocados en la mejor calidad de vida. ¿Qué se entiende por cierre de brechas o qué se entiende por brecha? Cuando hablamos del término brecha de infraestructura, estamos hablando, va básicamente a ese gap, o entendido como esa diferencia o ese traslape que existe entre los servicios públicos que necesita el Estado actualmente para poder, digamos, garantizar un adecuado nivel de vida de los ciudadanos comparados con países de desarrollo, en comparación a la oferta actual de servicios públicos que cuenta el país. ¿Y por qué es importante el desarrollo de servicios públicos? Bueno, es importante el desarrollo de servicios públicos y infraestructura pública debido a que estos son elementos que permiten precisamente a los estados poder proveer condiciones, llamadas condiciones de competitividad, para que las personas y las empresas puedan desarrollar su vida, sus servicios y sus productos de la manera más eficiente, correcta y de bienestar posible. Es decir, que no tengan mayores dificultades para poder desenvolverse dentro de un escenario normal y de calidad. Ahora, ¿cuál podríamos decir que es el principal problema que se presenta cuando se busca promover la inversión pública? Bueno, cuando hablamos obviamente de problemas de inversión pública, perdón, de los problemas que se pueden presentar para la promoción de la inversión pública, es necesario tener en cuenta de que no va a existir un sistema perfecto.
todos los sistemas administrativos o los sistemas para la promoción de inversiones en infraestructura tienen su finalidad. Por ejemplo, ahora estamos hablando de las horas por impuesto, que después les voy a explicar para qué sirve, pero también, como saben, tenemos la contratación pública, tenemos las horas por impuesto, perdón, tenemos las APPs, tenemos los proyectos en activos, tenemos los gobierno a gobierno. Es decir, todos los sistemas tienen sus finalidades, tienen sus metas, con lo cual no podemos hablar de que en sí los sistemas sean perfectos o no. Bajo ese escenario, ¿con cuál podríamos decir que es el principal problema en sí? A mi parecer, dentro de mi experiencia, obviamente, el principal problema para la adecuada promoción de inversión pública en el país y en todos los países de la región realmente son los temas de gestión. ¿A qué se refiere con temas de gestión? Bueno, como todos sabemos, las entidades públicas realmente no se caracterizan por ser entidades eficientes en el sentido de gestión o de trámites administrativos rápidos, ¿no? Con lo cual se nos presentan problemas en el sentido de que tenemos la necesidad de provisión de servicios, provisión de infraestructura, pero muchas veces estos sistemas, estos servicios, estos trámites burocráticos demoran tanto de que si al inicio la necesidad de intervención, por ejemplo, era construir una carretera de 10 kilómetros con tal nivel de asfaltado, pasaron tanto tiempo y las condiciones cambiaron de que ya no son 10 kilómetros, ahora de repente son 12 y la tecnología cambió, con lo cual ahora es otro tipo de asfaltado, con lo cual se puede ir retrasando los proyectos y nunca terminas de poder satisfacer la necesidad pública que el Estado necesita precisamente para poder garantizar los servicios públicos de calidad. Bajo ese escenario, es bueno comentarles de que Perú tiene una brecha de infraestructura de acceso a servicios básicos, entiendan servicios básicos como aquellos necesarios para poder estar a nivel de países desarrollados sin poder realizar un análisis más fuerte sobre el tema de calidad de servicios, de más o menos 363 mil millones de dólares. Perdón, soles, no, sí, soles, que más o menos son 100 mil millones de dólares, con lo cual estamos hablando de una brecha de infraestructura enorme y grande, ¿no? Por lo que el Estado tiene que usar los mecanismos de promoción de inversión público o privada según cada escenario para poder, digamos, atender las necesidades de la manera más rápido y eficiente posible. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? La otra diapositiva. Okay. Entonces, en ese escenario es que nacieron las horas por impuesto. Las horas por impuesto son un mecanismo que nació más o menos en el año 2009 y es un mecanismo mediante el cual se busca, y ya lo voy a explicar ahora más a detalle, un mecanismo que busca básicamente adelantar inversión pública en infraestructura, pero incentivando a los privados que inviertan directamente y después el Estado les puede compensar con ciertos créditos fiscales. Después voy a interiorizar más esto, pero quería que vieran en esta PPT las materias que se han ido o que se pueden desarrollar mediante los mecanismos de obra por impuesto que ha ido evolucionando con el pasar de los años. Así que, como podemos ver, realmente se puede hacer cualquier tipo de intervención en infraestructura que tenga por finalidad la cobertura de alguna necesidad o promoción de servicios que ayuden a los ciudadanos a poder mejorar su calidad de vida. Ahí tenemos salud, transporte, pesca, cultura, entre otros, ¿no? O sea, hay varios tipos de intervenciones en obras y infraestructura que se pueden hacer ahora mediante las horas por impuesto. La otra PPT, por favor. Entonces, las horas por impuesto, que son como dije, y ahora voy a son este mecanismo. Perdón, hay un micrófono abierto. Perdón, hay un micrófono abierto. Ok.
Las obras por impuestos son este mecanismo que permite a las entidades públicas el poder adelantar inversión pública contra impuestos. ¿Cómo es esto? El MEF todos los años emite una lista de montos de inversión que las entidades públicas pueden hacer mediante obras por impuesto. Esa lista un ejemplo lo voy a mostrar más adelante. Entonces, básicamente lo que hace esta modalidad es que las entidades públicas buscan que los inversionistas inviertan, es decir, el privado va a poner de su dinero, el privado va a contratar al constructor, el privado va a contratar al supervisor, el privado puede hacer, como vemos acá, elaboración de perfil, fichas, preinversión, expediente técnico, puede hacer supervisión, mantenimiento, ¿no? Es decir, el privado con su inversión realiza todas estas intervenciones públicas, ¿no? Y después, cuando termina con su intervención, la entidad pública le va a emitir algo llamado el CIPREL, que es un certificado en el cual se certifica, valga la redundancia, de que se ha cumplido con las inversiones necesarias para la obra ejecutada. El CIPREL tiene una vigencia de hasta 10 años. Se pueden emitir CIPRELes parciales por cada 5 meses, ¿no? Y una de las también condiciones características del CIPREL es que este instrumento puede ser endosado. ¿Qué significa esto? El privado puede transferirlo a otro privado y en contraprestación recibir liquidez por ese instrumento, ¿no? Otra ventaja del CIPREL es que como se puede usar hasta por 10 años, el inversionista no está en la obligación de usar todo el crédito que le da este certificado durante un año. Lo puede parcializar, como ya lo dije, en 10 años. Cada año que pase, el monto que queda se revaloriza según la inflación. Un tema muy importante, y es por lo que ahora el CIPREL está siendo más cotizado, es que antes de la última actualización, solamente podía haber obras por impuesto de hasta el 50% del valor de impuesto a la renta emitido el año anterior por la empresa. Pero ahora la empresa puede solicitar crédito fiscal mediante el CIPREL de hasta el 80% del impuesto a la renta o contra cualquier otro tributo que tenga contra el fisco. Puede ser IGB, puede ser Alcabala o cualquier otro tributo, y estos sí van al 100%, con lo cual ahí se está generando un mayor incentivo a la inversión para los CIPREL. Un tema muy característico de obras por impuestos que tampoco es necesario que se hagan netamente obras, sino que se pueden hacer rehabilitaciones, reposiciones o cambios de ciertos equipos o unidades productoras que afecten un servicio público. Y eso se hace mediante el mecanismo llamado IOR. El siguiente, por favor. Y ya para terminar y no quitar el tiempo al siguiente expositor, como podemos ver acá de manera muy rápida, existe una diferencia entre obra pública y obra por impuesto. En obra pública, la empresa privada da sus impuestos al fisco, pasan al Tesoro Público, el Tesoro Público se los manda a los gobiernos regionales y los gobiernos regionales los invierten en infraestructura y servicios públicos. Con lo cual, como vemos, hay toda una demora, ¿no? Por las trabas burocráticas que hemos mencionado. Sin embargo, en obras por impuesto, la empresa privada coloca sus impuestos, pero directamente en la inversión de infraestructura pública. Y una vez de que se reconoce la inversión en infraestructura pública, esta inversión es reconocida por el fisco y el fisco le dice al gobierno regional, oye, se le va a reconocer a esta empresa que ha invertido tanto dentro del monto que tú tienes del CIPREL reconocido para cada año. Por lo cual, como vemos, el proceso es más rápido y se genera más eficiencias para la provisión de infraestructura pública. Siguiente, por favor. Aquí vemos de manera muy resumida cómo es el proceso de obras por impuesto. Gobierno regional inicia un proceso de selección con una empresa, lo cual puede ser también por iniciativa privada. Terminado el proceso, se suscribe un convenio, porque estos no son contratos, porque en sí no hay una contraprestación, sino
se emite un crédito fiscal, ¿no? La empresa financia el proyecto directamente, la empresa ejecuta el PIB obviamente genera beneficios sociales, esto es reconocido por el MEF emite el CIPREL y el CIPREL, que es ese certificado, le da el beneficio tributario a la empresa o la empresa lo puede endosar. Siguiente, por favor, para terminar. Aquí, muy rápidamente, en estas próximas 3 PPT, simplemente es un ejemplo de los montos de CIPREL que se pueden ver. El primero es el anexo 1 de algunos de los montos que tienen los gobiernos regionales para hacer obras por impuesto. Estos son los límites anuales que pueden hacer. Hay gobiernos regionales que tienen mucho, como hay gobiernos regionales que tienen poco. Como podemos ver acá, Amazonas tiene 4.000 soles. Siguiente, por favor. Distritales, este es un ejemplo, también como vemos, Chinchero tiene 0, pero por ejemplo, Ancohuayo tiene 6 millones de soles, ¿no? Lo cual, como vemos, es lo que pueden emitir al año. Y el otro. Y las OXI también las pueden usar las universidades públicas. Este es un ejemplo de los montos de algunas universidades. Y siguiente, por favor. Bueno, esto ha sido todo conmigo. Disculpen las condiciones en las que he tenido que dar mi exposición. Espero haber podido darles en este corto tiempo una aproximación a lo que son las obras por impuesto, cuál es su importancia y cómo es que se está viendo ahora el país, con un mecanismo muy útil para mí para poder cerrar brechas de infraestructura de servicios públicos. Espero que les haya servido y bueno, será conmigo hasta la próxima. Les mando un saludo desde Panamá. Muchas gracias, estimado doctor Jaime Lee, por su excelente exposición y por habernos acompañado en esta noche. A continuación voy a dar pase al bloque número 2, en el cual cada expositor de la mesa número 5 tendrá un tiempo de 3 minutos como máximo para que pueda brindar sus conclusiones o recomendaciones finales, iniciando con el doctor Alfredo Soria, al quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Como consecuencia de lo que habíamos visto anteriormente, es importante tener en cuenta que cuando se aprueba una ampliación de plazo, esto tiene efectos. Dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con las ampliaciones que se han solicitado. Entonces, aquí hay una consecuencia económica. No solamente es que el contratista va a poder ejecutar su prestación en una oportunidad diferida, sino que además tendrá derecho a cobrar los mayores costos directos y mayores gastos generales variables, pero en la medida que se encuentren vinculados con esas ampliaciones. Los costos directos tienen que estar debidamente acreditados y forman parte de aquellos conceptos que integran la estructura de costos de la oferta económica del contratista. Y los mayores gastos generales variables se van a determinar en función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, ¿no? Es lo que establece nuestra disposición, el reglamento en el artículo 199. Solo cuando la ampliación de plazo sea generado como consecuencia de una paralización total de la obra, y siempre por causas ajenas al contratista, ¿no? Dará lugar al pago de mayores gastos generales variables, pero debidamente acreditado. Entonces, este es el marco de las ampliaciones de plazo. Me faltaba estas consecuencias y lo termino en estos 3 minutos para complementar lo que desarrollé en la primera parte. Entonces, agradezco nuevamente al CAE por la invitación. Muchas gracias.